mesentérica puede durar aproximadamente 6 horas y a partir de esas 6 horas ya se produce necrosis. Entonces, también la duración de la isquemia es importante para tomar en cuenta la severidad del cuadro y obviamente la progresión a una posible perforación. Y por último, también el desarrollo de las colaterales que pueden en sí sustituir el flujo principal y hacia la zona afectada en muchos de los casos y aumentar en este punto del tiempo de la isquemia. Entonces, la isquemia como tal a nivel intestinal puede ir tanto de una parte leve hacia una afectación transmural, en donde ya se ven involucradas tanto la pared de la mucosa, la parte de la muscular y por último la serosa, ¿sí? Y pues aquí depende también el momento en donde nosotros demos el tratamiento para poder revertir el cuadro y evitar que esta patología avance y progrese. Pásale, por favor. Un poco vamos a ir hablando de los cuadros, de las etapas en sí, de cómo va a ser. Bien, habíamos dicho también que en sí el intestino en su mayoría va a estar irrigado por una única arteria, que en este caso va a ser la arteria mesentérica superior, en la mayoría de lo que sería el tracto intestinal. Y pues, si es que se ocluye a nivel de la arteria mesentérica superior, pues va a generar una respuesta inicial, ¿no? Una respuesta tanto de contracción como vasoespasmo importante. Y pues aquí lo que vamos a observar netamente es que vamos a ver etapas tanto de necrosis, erosiones, úlceras y edemas, pero de forma localizadas. En este caso, como le estaba diciendo, la arteria mesentérica superior va a estar irrigando la mayoría de lo que sería, y ese consumo o ese flujo que está irrigando lo consume la mucosa intestinal. Por lo tanto, estaríamos hablando dentro de un 80% de sangre que consume de todo lo que el flujo que da la arteria mesentérica estaría yendo a la mucosa intestinal. Entonces, la primera capa que se va a ver afectada va a ser la mucosa. Es decir, las vellosidades van a empezar a necrosarse primero y obviamente ver cambios isquémicos en un periodo dentro de los primeros 30 minutos posterior al cuadro de oclusión. Entonces, ¿de qué se va a acompañar? Pues netamente se va a acompañar de cuadros de dolor brusco, ¿sí? De diarrea y de vómito. Todavía no estamos hablando de un abdomen agudo. Recién han pasado los primeros 30 minutos en donde estamos viendo recién pequeños cambios isquémicos a nivel de la primera capa o de las vellosidades, en este caso, que vendrían a estar constituidas por la mucosa. Pásale, por favor, a la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa en este caso, pues ya aquí va a estar representada netamente por una necrosis que no va a estar extendida netamente en la mucosa, sino más bien va a exteriorizarse tanto a nivel de la submucosa y a llegar hasta la muscular. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Se va a acompañar no solo de la falta de la hipoperfusión ni tampoco de la parte de la isquemia y luego la necrosis, sino también la liberación de mediadores bioquímicos intestinales, generando una hipotensión y a su vez una respuesta sistémica. Pásale, por favor. Y por último, la tercera etapa ya es donde prácticamente estaríamos hablando que existe mayor mortalidad, porque ya está, a más que se encuentran involucradas las 3 capas, ¿sí? Es decir, ya hay una necrosis transmural. Esto, al estar afectadas las 3 capas, pues si se progresa, pues genera una perforación a nivel del intestino y clínicamente se va a acompañar ya de un abdomen agudo, vamos a ver ya falla multiorgánica y obviamente cuadros de acidosis y un malestar general. En este caso, en esta última etapa, en donde prácticamente no se va a caracterizar por un dolor brusco abdominal o evidente, ¿sí? Prácticamente puede estar el paciente con anodinia. En este caso, no puede referir una intensidad del dolor mucho más de la que ya tuvo. Entonces, pásale, por favor. Y ahí está un cuadrito, un esquema más o menos que evidenciando en sí de que la fisiopatología de la isquemia mesentérica, en este caso está hablando de la aguda, ¿sí? Pero en sí la parte central de lo que sería la isquemia mesentérica va a abarcar este círculo vicioso en donde vamos a tener primeramente una obstrucción a nivel del vaso, puede ser también una congestión venosa, recordando que la isquemia mesentérica puede ser tanto de origen arterial como venoso,
y también posiblemente por una vasoconstricción. Entonces, estas tres condiciones que van a generar una disminución de lo que sería el flujo sanguíneo, a su vez van a incrementar la presión intraluminal y pues al haber hipoperfusión, lo que van a intentar en sí los tejidos es incrementar el consumo de oxígeno para su actividad metabólica. Entonces va a haber también a su vez una activación de las células, va a haber cambios a nivel del endotelial, aumentando a su vez la liberación de citoquinas, de radicales libres y a su vez la permeabilidad para tratar de compensar esta hipoperfusión inicial. Como les había dicho, esto transcurre prácticamente entre las primeras 6 horas. A partir de esto que vamos a tener cambios a nivel de la microcirculación, puede también haber translocación bacteriana en donde va a haber una respuesta local y si esto progresa, pasadas las 6 horas va a haber prácticamente una necrosis intestinal irreversible y una respuesta obviamente sistémica. Y esto a su vez terminaría, como les había comentado, en etapa 3 en una falla multiorgánica. Pásale, por favor. Y ya, pues para que quede más claro, un poco está así el recorrido en donde la dividí así en etapas. Entonces va a haber un desbalance entre el oxígeno y el aporte de nutrientes, ¿sí? La hipoperfusión, va a haber una disminución del oxígeno, va a haber estos mecanismos de autorregulación que va a ser el cuerpo, ¿sí? Como les había dicho, y posterior a esto ya va a instaurarse el estado de isquemia intestinal. Pasado esto va a haber las necrosis, va a haber la proliferación bacteriana, por último, puede darse la presencia de gas a nivel de vasos mesentéricos y ya el desenlace sería, en el caso de que no se haya tratado a tiempo, la muerte. Pásale, por favor. Entonces, el concepto clave, menos aporte de oxígeno, menos nutrientes que va a generar, más daño intestino. Es decir, más hipoperfusión, más daño intestino, en este caso. Pásale, por favor. Y bueno, esto ya, con eso terminaríamos la parte de la fisiopatología de lo que sería la isquemia mesentérica. Vamos a hablar un poco acerca de la clasificación. La clasificación en sí va a estar dividida principalmente, o sea, se divide en varios aspectos la isquemia mesentérica. Puede ser por el mecanismo obstructivo, como les había dicho, puede ser una isquemia oclusiva, en este caso con un componente arterial o venoso, o a su vez afectando netamente no solo la parte del intestino delgado, sino también la parte del colon, o una oclusiva por una hipotensión, una vasculitis puede ser. En casos de la evolución puede ser tanto agudo, crónico. La clínica en este caso me puede dar una isquemia mesentérica aguda, que a su vez también se acompaña de un componente oclusivo o no oclusivo, de la isquemia mesentérica. Etiología, ya habíamos hablado anteriormente en la última clase, puede darse por la obstrucción, ya sea por un émbolo, por un trombo, o a su vez no puede ser no oclusiva. Y en cuanto a la AJA del 2000, pues esta es una división un poco más extensa con respecto a, haciendo énfasis más que todo en la isquemia mesentérica aguda, en donde prácticamente puede ser una oclusión arterial mayor o menor, o a su vez también producto de una embolia, producto de una trombosis venosa mesentérica, o a su vez de una vasoconstricción, que sería el componente no oclusivo, ¿sí? Pásale, por favor, vamos a ver rápidamente cada una de ellas, sí, porque ya hemos como que en la primera clase y en esta un poquito ya hemos hablado a mayor profundidad. Como tal, la isquemia mesentérica aguda dentro del mecanismo oclusivo va a darse por 3 razones, ya sea la trombosis arterial, el embolismo arterial o la trombosis venosa. De las 3, recuerden ustedes que el 50% de los casos de isquemia mesentérica oclusiva va a ser dada por un embolismo arterial. Esto, a su vez, consecuencia de una fibrilación, un daño valvular. Y luego de esta va a seguir lo que sería la trombosis arterial, ya dada por una arteriosclerosis, puede ser esta a 2 centímetros del origen de la arteria mesentérica superior, que obviamente va a comprometer la mayor parte del intestino, ¿no? Y por último, la trombosis venosa, que en este caso puede darse por una inflamación, infecciones o trombofilias, ¿sí? Pásale, por favor.
Ahora, en la parte no oclusiva, dentro obviamente de la isquemia mesentérica aguda, pues aquí es lo que les estaba mencionando anteriormente. Puede darse por una hipotensión, por un choque, por una hipovolemia, sí, por una hemorragia aguda que pueda generarse, por la vasculitis, nos mencionaba el doctor que era lo más frecuente que se puede dar. Y eso, o sea, no es un componente que esté obstruyendo en sí el lumen, en este caso de la arteria como tal, sino más bien a nivel de las paredes, sí, obviamente, o a su vez otra razón como una hipotensión o un shock. Pásale, por favor. Aquí tenemos una región, en la parte, o sea, también se puede clasificar la isquemia mesentérica dependiendo del lugar en donde se ubique. Les había dicho que la isquemia mesentérica va a depender tanto del grado del vaso en donde se encuentre, de las colaterales y de la duración que va a tener la isquemia. Dentro de esto, la ubicación en donde va a encontrarse el émbolo. Ustedes están viendo que la imagen A es a nivel del origen de la arteria mesentérica. Entonces vamos a ver que va a estar comprometido la mayor parte del intestino, hasta tanto del colon ascendente como la parte del colon transverso. Y en la parte B puede estar por debajo de la arteria cólica media, en este caso pues únicamente afectando la parte del intestino delgado con el colon ascendente. Y obviamente si es que se encuentra a nivel de los vasos iliocólicos, pues va a estar la parte de la unión iliocecal con una porción del colon ascendente. Y por último, si estos émbolos son demasiado pequeños, pueden llegar hasta las partes terminales de la circulación, afectando obviamente en múltiples lugares. Y como podemos observar, pues puede darse múltiples arcadas. ¿Sí? Pásale, por favor. Pásale nomás. Es lo mismo. Ya, bueno, les había dicho que puede ser tanto arterial o venoso, ¿no? Entonces, lo más común es que se dé de forma arterial. El factor precipitante en este caso va a ser las arritmias. Y pues esto está asociado a una embolia en este caso a nivel de la arteria mesentérica superior, ¿sí? Si se encuentra este émbolo a nivel o encima de la bifurcación de la arteria ilocólica, estaríamos hablando de una embolia mayor. Y el otro porcentaje restante vendría a ser el 10% aproximadamente es de origen venoso. Puede ser de tres variantes, una aguda que es similar a la arterial, una subaguda en donde prácticamente el dolor es menos intenso, no es tan insidioso por el hecho de que permite la formación de colaterales y a su vez también puede ser o debutar como un tipo crónico, en donde prácticamente no va a sentir el paciente dolor. ¿Sí? Y puede ser un hallazgo incidental. Pásale nomás. Ya, aquí es un poco más o menos un diagnóstico diferencial entre las tres causas principales de la isquemia mesentérica. Sí, puede tanto por una causa de émbolo, de trombosis tanto arterial o trombosis venosa. Vamos a hablar de las diferencias netamente. Tanto la embolia como la trombosis arterial, pues ustedes están viendo que esto ocurre generalmente en edades avanzadas, versus que una trombosis venosa es prácticamente más evidente en síntomas en pacientes jóvenes. Dentro de lo que sería la embolia con respecto al resto, tiene un comienzo brusco del dolor, ¿sí? Y a su vez, cabe recalcar que la trombosis arterial y la trombosis venosa se caracterizan por un comienzo insidioso. Les había mencionado y hemos hablado más o menos en esto, que no se evidencia el dolor en una etapa temprana, sino ya después, ¿sí? O a su vez es imperceptible. En el caso venoso es accidental, ¿sí? Pásale, por favor. Y bueno, la isquemia crónica también, ya pasando ya, eso era todo de la aguda. Ahora pasando a la isquemia mesentérica crónica, también conocida como angina mesentérica, va a estar asociada en este caso a factores de riesgo. En este puede ser tabaquismo, enfermedades metabólicas, ¿sí? Y pues no tiene poca incidencia por la alta colateralidad, perdón. Y el dolor en este caso, lo que caracteriza en este punto de la isquemia mesentérica crónica va a ser que el dolor siempre va a aparecer cuando postprandial, cuando al momento estamos comiendo. ¿Por qué? Porque el intestino necesita más flujo al momento de que estamos ingiriendo alimento para, obviamente, sus funciones. En este caso, al estar alterado, ya sea por
por un factor de riesgo como una aterosclerosis que estamos viendo aquí, una obstrucción a nivel de los vasos. Esto a su vez dado por un antecedente de tabaquismo o una enfermedad metabólica que tenga el paciente, pues puede estar asociado. Y netamente se caracteriza por presencia del dolor mientras estamos comiendo, ¿sí? Ya después desaparece y vuelve a aparecer cuando vuelva a comer. Entonces es la característica de la isquemia mesentérica crónica. Pásale, por favor. Y por último, lo que sería la colitis isquémica, que no es tan frecuente como las otras dos que les hablé, pero el mecanismo por el cual se presenta es por una no oclusiva. Ya hemos hablado por una hipotensión, por un shock, por una vasculitis netamente, ¿en dónde? En zonas específicas, el punto de Griffith y el punto de Sudeck, ¿sí? Que son zonas en donde prácticamente puede generar una perforación a nivel del intestino, o grueso en este caso del sigmoide el recto o a su vez el colon ascendente perdón, descendente y transverso, ¿sí? Y puede estar acompañado de diarrea y de rectorragia. Eso. Pásale nomás. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que sería el diagnóstico. Ya vimos las diferencias y las diferentes tipos de etiología, al igual que la fisiopatología, pero ahora es muy importante hablar de cómo se diagnostica, ya que esta puede entrar a ser una urgencia y poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Primero debemos ver que el diagnóstico debe ser rápido. Y es esencial este diagnóstico rápido porque, como les digo, puede poner en riesgo la vida del paciente y lo debemos hacer teniendo en cuenta los signos, síntomas característicos de una isquemia mesentérica, al igual que los factores de riesgo que ya les mencionábamos, que ya les mencionaba mi compañero. En pacientes que ya presentan signos, síntomas de peritonitis o perforación intestinal, netamente el diagnóstico ya va a ser quirúrgico. Es decir, nosotros vamos a hacer una intervención de emergencia y durante esta intervención se va a realizar lo que es el diagnóstico. Ya nos mencionaba el doctor la clase pasada que inclusive a un paciente que se le está haciendo una operación, ya sea por una coledocolitis o una colecistitis, abren el peritón, abren el abdomen y ven que existe isquemia mesentérica. Entonces, como ven, también el diagnóstico puede ser quirúrgico. Pero en cambio, en pacientes que ya están estables, recordemos la triada clásica, dolor abdominal agudo y severo, hay una distensión y los signos y síntomas de shock. Sin embargo, este shock no es progresivo, no ha progresado hasta poner una estabilidad hemodinámica al paciente, podemos hacer el diagnóstico clínico o generalmente en emergencia. Como complemento, además de la triada clásica que vemos ahí, vamos a tener que, si le pedimos exámenes de laboratorio, el lactato va a estar elevado, al igual que va a presentar cierta leucocitosis. En cambio, en imagen vamos a tener diferentes tipos de imagen que nos va a servir de una u otra forma para llegar al diagnóstico oportuno. Primero, si nosotros solicitamos una RX, aunque no es tan conveniente, vamos a tener signos indirectos, como el aire abdominal, y esto va a ser lo que vemos nosotros, la distensión abdominal. Entonces, como vemos en la imagen superior derecha, la 3A, esta va a ser una RX donde existe una isquemia mesentérica y aquí va a estar aire a nivel abdominal, al igual que vemos las asas muy distendidas. En cambio, en el eco, generalmente la literatura nos dice que este examen no es tan específico para lograr determinar que existe o no existe una isquemia mesentérica, ya que este va a ser operador dependiente. Sin embargo, el EcoFast, debido a la gravedad de esta enfermedad, nos puede servir de cierta forma, teniendo en cuenta la experticia de la persona que realice esto. Y lo que se va a ver es el trombo a nivel de las mesentéricas. Pero la prueba de elección, si nosotros tenemos tiempo, como les recalco, si el paciente es estable, va a ser una angiotomografía. Es una de las principales pruebas y de las que más sensibilidad nos va a presentar. Además, que costo efectiva
en relación a la resonancia magnética, que en sí es la que sí o sí nos va a dar el diagnóstico, una resonancia magnética, pero no es tan costo efectiva, por eso la literatura no la recomendaba tanto. Eh, Va a ser en relación a esta. Y entonces, como vemos las dos imágenes inferiores, tenemos dos cortes tomográficos donde se puede observar el trombo a nivel de las mesentéricas y para que recuerden angiotomografías de las principales pruebas. En cambio, para el tratamiento, primero, si el paciente llega hemodinámicamente inestable, lo que nosotros debemos hacer es el clásico ABC para restituirlo hemodinámicamente y luego proceder a las intervenciones dependiendo de cada paciente. Entonces tenemos la reanimación con líquidos, obviamente la monitorización y el soporte hemodinámico son esenciales en nuestro paciente, las correcciones de las anomalías electrolíticas, ya que en una isquemia mesentérica va a producir una acidosis, como ya nos comentaba en la clase pasada el doctor. Entonces nosotros debemos hacer estas correcciones electrolíticas y correcciones de las acidosis. También vamos a tener el control de los opioides. En la triada clásica existía un dolor continuo, entonces los opioides van a ser esenciales, también como la anticoagulación, porque se va a producir esta isquemia y este proceso de trombosis, al igual que antibióticos de amplio espectro, porque ya puede existir una necrosis, una extravasación de las bacterias de nuestra flora intestinal hacia el peritón y puede producir una peritonitis. Recordemos los signos y síntomas de peritonitis. Vamos a tener una forma precoz y una forma tardía, que la exploración y las pruebas complementarias van a dar una u otra forma. Así, superficialmente, vamos a tener que en la exploración física, la forma precoz, dolor abdominal intenso. En la forma tardía, el dolor abdominal no va a ser tan intenso, es de cierta forma soportable, sin embargo, la distensión va a ser importante, al igual que vamos a encontrar defensa y contractura. Y esto ya nos hace pensar que existe un cuadro de peritonitis. Al igual que ya en la forma tardía, insuficiencia multiorgánica y un estado de shock es más característico. Dentro de la semiología, en las pruebas de la tomografía computarizada, que también es característico, en la forma precoz vamos a ver engrosamiento de la pared digestiva por ese edema que se produce. Recordemos, es un edema submucoso. Y en la forma tardía ya signos, síntomas de peritonitis o una perforación digestiva. Tenemos diferentes algoritmos que nos van a servir para nosotros poder llegar a un tratamiento adecuado. Les voy a resumir cómo se debe hacer, pero nosotros debemos tener en cuenta la historia del paciente, todos los signos y síntomas, todo inestable. Nosotros lo que vamos a hacer es una tomografía de abdomen. Esta tomografía debe ser contrastada. Si en cambio no está estable y tiene signos de sepsis, nosotros vamos a hacer el ABC, recordemos infusión de líquidos, vamos a ver la resucitación, antibióticos empíricos y anticoagulación. Además debemos hacer a tratar los signos y síntomas abdominales. Además, nosotros vamos a ver que existe aire libre a nivel del abdomen y que si existe o no signos y síntomas de isquemia. Si no existen signos y síntomas de isquemia y el paciente está hemodinámicamente estable, nosotros procedemos a hacer la tomografía porque eso nos va a servir como el diagnóstico. Si no la tenemos clara y existe sospecha de que hay muerte de lo que sería el intestino, la principal técnica que nosotros vamos a ver es que se va a hacer una laparotomía para explorar cómo se encuentra el intestino, cómo se encuentra por esta isquemia. Entonces, si el cirujano hace una laparotomía y observa principalmente las asas intestinales como un chorizo, ya están negruzcas, ya vemos signos y síntomas de isquemia, ya existe necrosis, tiene un olor fétido, etcétera, etcétera. Lo que Juan, se va a hacer es... espérate un momentito, ¿no? Te va a compartir Alexis una diapositiva, ¿sí? Ya, le dejo de compartir. ¿Sí? Déjale compartir a él. Ya.
todo lo que tú estás diciendo, Juan, está ahí, ¿no? Y lastimosamente cuando vemos eso diríamos que qué imagen tan clarita bajada de YouTube, ¿no? O de una slide o lo que sea. Es un paciente del hospital que justo se dio en el caso del turno del doctor Villacrés, ¿sí? En que después de dar el aula, estar compartiendo con ustedes, sí, él estaba de turno esa mañana. Entonces le llamaron por este paciente, ¿sí? Mira, todos los elementos que tú estás dando, la distensión de las asas, el grado de afectación, no solo de mucosa, está todas las estructuras de la pared intestinal. Si nosotros nos ponemos a eviscerar ese paciente, la necrosis es desde el asa fija hasta la mitad del transverso. Entonces, Juan, ¿cuál sería su diagnóstico? Una Usted habló de isquemia, territorios vasculares. una isquemia mesentérica, Sí, pero ¿de cuál? sería Esa, ¿de qué arteria me está diciendo, Doc? sí, así es. De la arteria mesentérica superior. Superior, ¿no? Es cierto, ya les da en gráfico, ustedes están mencionando la irrigación, ¿verdad? Pues veíamos en las diapositivas anteriores que ustedes presentaron, ¿sí? Cómo esta es total, ¿verdad? La necrosis es total, porque sea el trombo o el émbolo, taponaron toda la luz a nivel de la raíz de la mesentérica, de donde está naciendo la mesentérica, está taponada en su totalidad. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, y este cuadro, tú estás hablando en relación, o Johncito habló en relación al tiempo, ¿verdad? Cómo es tan urgente que nosotros actuemos antes de las 6 horas, ¿sí? Pero muchos pacientes resulta ser que son evaluados, más no existe un índice de sospecha. Entonces nosotros tenemos que ponernos pilas, ¿verdad? Porque, ¿qué crees que se le puede ofrecer a este paciente? Si está todo su intestino delgado comprometido, parte de su intestino grueso está lesionado también, entonces el flujo no existe ya en ese órgano, está necrosado. El paciente va a morir, ¿sí? Entonces, usted habló, si te regresas, gracias Alexis, si te regresas a unos gráficos previos en donde estaban los territorios de la mesentérica y cuando eran las oclusiones parciales, ¿sí? Voy a mandar otro, aunque veamos si lo encuentro. Pero regrésate dentro de la presentación que ustedes están dando al territorio vascular cuando es ocluido en su totalidad, y ese sería el ejemplo, ¿no? O para resecciones, si nosotros estamos palpando un buen pulso, Estoy compartiendo la pantalla. Sí, Juanito. Ahí. Doc, está apagado su micro. entonces miren como en esta vemos el flujo y la distribución normal, ¿no es cierto? A ustedes les dije en el primer gráfico estaríamos desde el ángulo de tres, todo eso necrosado y parte de lo del ascendente hasta la mitad de transverso. Ese prácticamente es el territorio de la mesentérica superior. Muchas veces entramos a hacer la laparotomía, ¿no? Y, ojo, nosotros no sabemos en la condición de cuál es la fisiopatología. ¿Será un trombo? ¿Será un émbolo? Es muy difícil para nosotros como cirujanos definir si presenta su compañera, bueno, se trata de un adulto, ¿sí?
cómo está el cuadro clínico, todo eso hablaron, ¿verdad? O no, es un paciente añoso con un dolor crónico, en donde la ateroesclerosis posiblemente está formando a nivel de la luz vascular las alteraciones, ¿verdad? Los trombos. Entonces, es justo. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Será oclusiva? O estoy frente a condiciones de pacientes en donde mira, entraron a un procedimientos quirúrgicos de otra naturaleza, ¿sí? Digamos, pacientes que han sido programados para prótesis de cadera. Ellos sangran mucho, ¿verdad? Pero ellos tienen un riesgo alto de tener un accidente. Mire, estoy hablando de accidente vascular mesentérico, ¿sí? No oclusivo, por la condición de shock, ¿sí? No hubo flujo. Y eso también mató el intestino, sí. Entonces los cuadros pueden ser tan diversos. Ese justo era el gráfico que yo quería que les indiques, ¿no? Mira, cuando es en C o en D, nosotros podemos hacer exéresis del intestino segmentariamente, ¿sí? Y si palpamos a nivel del mesenterio pulsos adecuados, entonces nosotros sabemos que incluso podríamos optar por hacer resecciones y anastomosis, y la evolución es buena, ¿sí? Pero en el gráfico A o en el B, prácticamente no. ¿Recuerdan a ustedes una de las primeras clases que hablábamos sobre intestino corto? ¿Sí? Decíamos, puede ser viable si es que se queda con esta longitud de intestino, ¿no? Menos de esto no es posible porque no es compatible con la vida en el sentido de que no tiene una superficie para absorber los nutrientes, ¿verdad? Entonces, la condición de ese paciente en donde está necrosado todo el intestino prácticamente es, yo digo, un diagnóstico tan tardío, ¿no? Y a qué les invito a ustedes es a revisar sobre esta entidad donde nos llaman. Les decía que muchas veces el cuadro clínico suele ser insidioso y otra vez cobra importancia el hecho de la evaluación del paciente en toda su constitución, ¿verdad? En el sentido de que, mira, factores de riesgo, paciente obeso, hipertenso, es justo el gráfico. Si se hubiese sacado los órganos en ese paciente, tendríamos ese gráfico que ustedes lo vieron en la parte superior derecha de la diapositiva que presentaron. Entonces, si no hay ese alto grado de sospecha, cuando entremos a operar, realmente no vamos a poder ofrecer nada a nuestro paciente. Paciente de 53 años de edad, en la mañana habíamos estado pasando visita y se le vio al paciente. El cuadro, como les decía, si no hay el alto grado de sospecha en el sentido de que algo está pasando con ese paciente, el desenlace es hacia la muerte, ¿no? En el caso que les estoy indicando, ¿qué pasa? Es un paciente que llega con un dolor abdominal inespecífico, en donde, si bien se hizo las valoraciones que correspondían, ¿sí? La evolución en ese paciente fue muy especial. Yo no sé la fecha en sí del ingreso en el paciente, pero él ingresa con un cuadro de una pancreatitis, ¿sí? Y entonces, sí, valores de amilasa altos, pero recuerdan ustedes que nosotros decíamos que amilasa también va a existir alta como valor cuando hay otras entidades, ¿verdad? Y lastimosamente cuando hay la isquemia y la perforación intestinal pueden estos valores estar alterados. La otra, la condición de un intenso dolor. Sin embargo, encontramos un abdomen suave, depresible, con ruidos hidroaéreos abolidos o ausentes, pero tú evalúas al paciente y no hay una irritación peritoneal que te llame la atención a ti, más la intensidad del dolor por el factor isquémico en el paciente es muy importante, ¿no es cierto? El tiempo de evolución que habló John, ¿sí?
como lastimosamente cuando nosotros ya le va a pasar, y analgésicos, entonces nosotros mismos podemos empezar a distorsionar toda la evaluación del paciente que estamos supuestamente pendientes, ¿verdad? Pero se dio opciones de realizar dentro de esta pesquisa estudios como la gasometría, ¿verdad? Un paciente en esas condiciones, ¿cómo está? Está con una acidosis metabólica importante, entonces justamente se le llamó al doctor porque el resultado de la gasometría dio eso, ¿sí? Entonces cuando él sube a valorar, pues claro, ya el paciente había hecho un cuadro de shock incluso, ¿no? Con hipotensión, y al bajarle a quirófano la gráfica que les indiqué, ¿no? Todo esto todavía, como les digo, eh, eh, duele más cuando aparentemente está todo el mundo tras del paciente porque es un trabajador de nuestra misma institución. Entonces, algo nos pasó, digo, no es un paciente que haya estado directamente a cargo mío. Pero para mí sí, cuando llegaba a ver la bitácora, decía, ¿cómo van a estar observando un paciente con posibilidad de accidente vascular mesentérico? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, ahí es que se pidió la gasometría y luego ya se le comunicaba al doctor que estaba de turno, ¿no? El médico que ese momento me estaba ayudando con ustedes. Entonces, miren qué situación se da, ¿no? El paciente terminó falleciendo, realmente incluso la señora, la esposa también trabaja en el hospital. Te digo, a veces son golpes tan duros que nos da y que nos obligan a sacudirnos un poquito, ¿no? Cuando evaluamos a un paciente con un abdomen agudo. Sí, pensar en todas las posibilidades, yo digo desde la más grande hasta la más pequeña, pensar que puede ser lo mayor, hacer algo que no puede tener tanta importancia, ¿no? Entonces, el seguimiento del paciente en esa valoración clínica, recuerdan que les decía, ¿no? Debe siempre uno de los médicos tener la responsabilidad con el paciente. Digamos, muchas veces en feriado, sábado, domingo, toca ir al hospital y tengo que ir al hospital, pues ni modo, cuando hay algún caso especial, pero la idea es que tener al menos en la parte personal, decir, bueno, este paciente que atendí estuvo tan grave, pero ha salido, ¿no? Al menos que no falte de la parte médica eso, ¿no? Muchas veces le digo, en la mayor parte de casos sí, todo va bien, pero hay casos que nos golpean, ¿no? Que sin ser el paciente directamente nuestro, pues sí, sí resultamos afectados como servicio, digo yo, ¿no? Algo pasó. Se ha dado entonces la posibilidad de que cuando hagamos el examen físico nosotros no solo prestemos atención en el abdomen, ¿sí? Ustedes deben haber visto cuáles son esos factores de riesgo en estos pacientes con arritmias cardíacas, ¿verdad? Pero ¿y ahora yo qué hago? Es que este paciente tengo que de alguna manera monitorizarlo. Ah, bueno, no puedo monitorizarlo, no puedo valorarlo adecuadamente. El clínico puede hacerlo. Entonces, ustedes van a ser médicos jovencitos, van a tener que trabajar en equipo, y ustedes tienen que buscar, digo, de la misma manera en que hablamos, ¿no? Los pilares del tratamiento, los pilares de atención entre tal área y se hizo clínico, tal persona se hizo cirujano, buscarse entre ustedes el apoyo, ¿no? Siempre para trabajar en equipo, que es lo mejor. Se les daba como un ejemplo de lo drástico que puede ser. Y les decía que frente a ese hallazgo, yo no puedo saber si fue un trombo, si fue un émbolo, sé los factores de riesgo, pero a la hora del té tengo que hacer la resección. Si es segmentaria, el histopatológico me va a dar qué fue lo ocluido, si fue arterial, venoso, lo importante es que yo haya resecado ese segmento necrótico y ahora si bien ese
paciente en terapia estarán controlando los y sí, como pilar fundamental que es medicaciones para evitar formación de trombos. Cuando decíamos que la posibilidad de hacer estudios angiográficos también la posibilidad de realizar endarectomías, ¿no? Hay cirujanos vasculares nosotros a quirófano. Y cuando nosotros vemos que el intestino está como que se recupera y no podemos incluso percibir dónde puede ser la oclusión, entraba el cirujano vascular, abría la mesentérica y con los Fogarty nos ayudaba, ¿sí? A la circulación, ¿no? No siempre está el cirujano vascular con nosotros, ¿sí? Y cursos y de la experiencia que se tiene, ¿sí? A veces se prefiere, dice, no, mejor elimino todo este segmento. Parece que mi internet no mismo es bueno, ¿no? Entonces, considerando los niveles de resección que pueden todavía ayudar a los pacientes, ¿no? A ver, eso les quería comentar como anécdota, por eso les habíamos compartido esa imagen. ¿Puedes continuar? Ya, entonces, ya para terminar el algoritmo diagnóstico parte D, entonces vemos que si ya existe, como les decía en la imagen pasada, en esta imagen que quiero que se tomen en cuenta de las imágenes que nosotros podemos pedir, si nosotros vemos signos y síntomas, como por ejemplo aire libre, a nosotros hacer una radiografía o a nosotros pedir una tomografía, o si evaluamos signos de isquemia o sospechamos de que existe ya muerte de lo que sería el intestino, nosotros lo que debemos, si sospechamos esto, lo que nosotros debemos hacer una laparotomía. El paciente debe ser intervenido quirúrgicamente y en caso, si nosotros no tenemos el diagnóstico, la laparotomía nos va a servir como un diagnóstico. Y ya lo decía la doctora, no podemos saber con la laparotomía si se trata de una isquemia, si se trata de una trombosis venosa de la mesentérica o si se trata de una trombosis arterial o una trombosis o una embolia de la arterial de la mesentérica. Sin embargo, si
también sí se puede hacer un diagnóstico diferencial con la parte no oclusiva, cuando no existe oclusión, sin embargo existe estrechez de las mesentéricas. Y la laparotomía nos va a permitir a nosotros examinar todo el intestino y establecer su viabilidad. Entonces, en la imagen izquierda se hace la laparotomía, se explora lo que sería el intestino y vemos que el intestino o una parte del intestino delgado ya se encuentra necrótico. Entonces, esta parte del intestino deberá ser resecada para que no siga, para que no se produzca signos de síntomas de peritonitis, para que no exista una perforación de este intestino y se complique el paciente. Entonces, los segmentos con necrosis transmural deben ser resecados y debe realizar una second look al cabo de 24 horas. ¿Qué es esta second look? Es una técnica quirúrgica en la cual ya se le realiza la operación principal, que en este caso sería la laparotomía diagnóstica o la laparotomía de resección de este segmento, y luego al cabo de 24 horas se realiza nuevamente otra intervención quirúrgica para ver cómo ha ido evolucionando, cómo se encuentra en este caso sería el intestino que se resecó. Entonces ya veíamos, o ya nos hablaba la doctora, que es muy importante nosotros determinar los segmentos de la mesentérica que se va a encontrar, o cuál de las mesentéricas superior o inferior se va a encontrar con la isquemia, para nosotros hacer la técnica quirúrgica. Entonces vemos que si la primera parte del yeyuno parece normal y hay pulso, que es importante verificar que haya pulso en la primera arcada arterial después del origen de la arteria mesentérica superior, la embolia es el diagnóstico más probable. Entonces, nos va a servir a nosotros una emboliotomía de la arteria mesentérica superior, la cual va a consistir en movilizar el colon transverso cranealmente, lo que ya nos explicaba y el doctor la clase pasada, la técnica que se debe hacer con extremada precaución, ya que puede existir aversión de los brazos o puede existir complicaciones al momento de nosotros realizar esta técnica, la cual consiste en movilizar el colon transverso hacia craneal e identificar utilizando los dedos, ya decía el doctor, por cada debíamos identificar con los dedos cada arcada arterial a nivel de lo que sería el colon, ese colon transverso o el colon o el intestino delgado, y ahí identificar dónde el territorio vascular y si existe o no existe necrosis. Entonces, un poco para hablarles del algoritmo en lo que sería la trombosis venosa de la mesentérica. Si nosotros sospechamos, ya hicimos la laparotomía, o nosotros sospechamos de que el paciente tiene riesgo de presentar esta trombosis mesentérica, lo que nosotros debemos hacer es un plan con anticoagulantes y manejar obviamente el dolor, porque el dolor va a ser intenso, y debemos hacer una serie de exámenes. Entonces nosotros vamos a evaluar si existe o no existe signos de peritonitis, si a nosotros hacer de tratamiento anticoagulante existe o no resolución de los signos y síntomas del paciente. Además que si persisten los síntomas y el paciente, pero el paciente no tiene signos de peritonitis, vamos a establecer diferentes algoritmos que nos van a ayudar. Pero si ya existe, quiero que lo tomen en cuenta, si a pesar de dar el tratamiento y hay signos de peritonitis, va a ser una laparotomía y vamos a ver la viabilidad de lo que sería el intestino. Si existe una resolución, nosotros hacemos la transición, porque primero le pusimos anticoagulantes intravenosos, hacemos la transición anticoagulantes orales y observamos lo que sería hacemos un examen de ver cómo está la coagulabilidad del paciente. En cambio, si el dolor es persistente pero no hay peritonitis, nosotros vamos a hacer vamos a repetir imágenes, vamos a ver si existe o no existe una extensión del trombo, y lo que podemos hacer es las técnicas de trombolisis que ya se habló en cirugía vascular. Eso sería lo más importante de este algoritmo.
En cambio, tenemos la parte que ya nos mencionaba nuestro compañero, cuando no existe, no hay una oclusión de la arteria mesentérica o no es una isquemia oclusiva. Nosotros lo que vamos a hacer principalmente, el manejo inicial va a ser fluidoterapia, vamos a remover los factores de riesgo y así sucesivamente. Y lo importante que quiero que se lleven en cuenta es que si el paciente o existe una mejoría de los signos y síntomas, nosotros debemos hacer un seguimiento continuo de principalmente los factores de riesgo que pudiesen ocasionar una isquemia mesentérica, ya que si se mantienen estos van a producir más daño en el paciente, a la vez que puede poner en riesgo la viabilidad del intestino y por lo tanto la vida del paciente. Eso sería todo. Gracias. Gracias, ¿no? Ya está ahí. ¿Ahí terminó? Ya está bien. Son las 8, ¿verdad? Yo había hablado con Alexis en relación al tema, ¿no? De la enfermedad diverticular. Sí, por favor, puede presentar a la persona o el grupo que vaya a hacer. Bueno, buenas noches, buenas noches, compañeros. Rápidamente, ahorita vamos a revisar el tema de enfermedad diverticular, perdón. Y bueno, vamos a como hacer la definición de enfermedad diverticular y vamos a decirlo rápidamente que va a ser una inflamación del divertículo colónico y que realmente esto lo vamos a conocer como una complicación de la Santiago, ¿puede diverticulosis. prender su cámara, por favor? TOC no está prendida, ¿por qué me sale el foquito prendido? No. No, Santi, no, César, no sale. Déjame conectarme del celular. Así fácil. A veces se me daña la cámara de aquí. ¿Por qué la importancia de revisar este tema, no? Siempre vamos a la parte epidemiológica. Muchas veces nosotros tenemos pacientes con antecedentes de trastornos en lo que son el hábito defecatorio, ¿sí? Pacientes que tienen tendencia a ser estreñidos, ¿sí? Los pacientes por lo general son gente añosa, ¿verdad? No solo es poseedora de una inadecuada alimentación. Entonces, estamos caracterizando qué pacientes podrían tener estas enfermedades a nivel colónico, ¿no? Y otra vez, el mismo factor de riesgo como es la obesidad. En definitiva, parecería que muchas de las enfermedades del tracto digestivo guardan relación con dietas inadecuadas, ¿verdad? A nivel intraluminal en el intestino, tanto delgado como el grueso, podríamos ver que determinados segmentos sufren una mayor o menor distensión. Es menos frecuente en el delgado, ¿verdad? Más en el intestino grueso sí. Y donde esta presión intraluminal es mayor, sobre todo es en el descendente, ¿no es cierto? Donde ustedes recuerdan la funcionalidad del intestino izquierdo colónico es diferente a la del derecho, ¿verdad? Es prácticamente un reservorio. Y claro, cuando se produce el estímulo defecatorio, se produce esta modificación en la presión intraluminal y al evacuarse, pues esta cae notablemente, ¿no? Sin embargo, estos incrementos de presión en determinados sectores, por un lado. Por otro lado, la emergencia vascular, de estructuras vasculares en la pared del intestino, son sitios que pueden llegar a debilitar la pared, ¿no? Y generar propensión a tener la formación de estos divertículos, ¿no? Ya, tal vez ya Santiago, por ahí te veo. Sí, Ahí estás, ¿qué es con tu ya, hermano? ¿Con quién sí me estás? escuchas, creo. Bueno, entonces, bueno, hablando ahorita
No, no te veo. Ah, ahí Ah, sí, dale la vuelta, Santi. Estás... ya, entonces, ahí estoy, perdón. Les decía que la diverticulitis se consideraba en este caso una complicación de la diverticulosis y que es más común realmente en personas adultas. Entonces, por lo tanto, cuando estábamos hablando, podíamos dividir la diverticulitis en dos tipos, en una complicada y una no complicada, y se decía que la no complicada es aquella que se va a quedar realmente localizada y que no tiene mayores factores de riesgo en una persona por la cual sufre la enfermedad. Sin embargo, la complicada va a ser aquella que se tiene a formar abscesos, se tiende a perforar y también se reúne con estos factores de riesgo que puede tener la persona. Y como estamos viendo en la imagen, ahí estamos viendo cómo se forma el divertículo y se dice que esta prácticamente se va a manifestar con fiebre, con dolor en el cuadrante inferior izquierdo, dolor abdominal, es principalmente en los pacientes. Entonces, para definir propiamente ya la diverticulitis, vamos a decir que va a ser una inflamación o una infección que se va a dar en el divertículo colónico y que esta prácticamente va a ser como una complicación de lo que va a ser la diverticulosis. Esta va a ser de tipo aguda en general. Pásale la diapo, por favor. Jesús. Entonces vamos a ver la anterior de epidemiología y se nos dice que, bueno, en cuanto a la epidemiología, más hablando en Estados Unidos, se dice que tiene una incidencia más o menos de 188 personas por cada 100.000 personas al año. Existen más casos de diverticulitis o enfermedad diverticular a medida que va aumentando la edad del paciente y ocurre más o menos entre un 4 aproximadamente al 20% de los individuos con diverticulosis llegan a desarrollar diverticulitis. Ahora, esto más o menos provoca que en los Estados Unidos haya unas 165.000 hospitalizaciones al año, y de estas 165.000 hospitalizaciones al año, 15% aproximadamente de estas requieren cirugía. Y vamos a ver que de estas 165.000, aproximadamente 1% llegan a ser mortales y costarle la vida a los pacientes. Siguiente, por favor. Ahora, en la parte etiológica, vamos a tener que los posibles factores de riesgos pueden ser el consumo de lo que son carnes rojas, el IMCA elevado, especialmente vamos a hablar cuando existe un perímetro abdominal aumentado más que el índice de masa corporal. El perímetro abdominal aumentado, vamos a hablar de grasa de tipo visceral, también el tabaquismo para verticulitis, igualmente enfermedades, trastornos de síntesis del tejido conectivo, como pueden ser el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, el síndrome de Williams-Beuren, etcétera. También infecciones por VIH, la quimioterapia, y también vamos a ver que aumenta el riesgo de una diverticulitis perforada, que la perforación vamos a ver más adelante que es una complicación. El riesgo de perforación va a aumentar con el consumo de AINES, con el consumo de opioides y con el consumo de corticosteroides en los pacientes. Y contraria a esto, en cambio, la actividad física, los bloqueadores de los canales de calcio y las estatinas se consideran que son protectivas para la perforación por diverticulitis, una diverticulitis aguda. Pasemos, por favor. Ahora vamos a hablar rápidamente de la fisiopatología de de esta diverticulitis, y vamos a tener principalmente como dos teorías de cómo se da la formación de los divertículos. Y la primera, como están viendo en la imagen, es de cómo se va a formar el divertículo. Y esto se da, nos dice la bibliografía, que principalmente al nivel del colon sigmoideo. Y esto se dice que se debe a un aumento de la presión intraluminal en lo que va a ser en el colon sigmoideo. La mayoría de los casos, primeramente, se debe a una constipación, mejor dicho, o por decirlo así, se me fue la palabra, se me fue la palabra, por una, perdón, que se me fue la palabra ahorita. Por un estreñimiento, ya me acuerdo, perdón. Se va a dar por estreñimiento en los pacientes, y esto es lo que aumente, perdón, la presión intraluminal en los pacientes. Y este aumento de la presión por el estreñimiento es lo que distiende a la pared abdominal.
y va provocando que se vaya formando el divertículo. Esto en la fisiopatología de la diverticulosis. Ahora, en la parte de diverticulitis vamos a ver que luego de esta expansión de la pared del colon, debido a este aumento de la presión, se inflama y se infecta, lo que nos da lugar a la diverticulitis como tal en estos pacientes. Ahora, si la pasamos de diapo en la parte ya de la inflamación, que es lo que causa de infección, que es lo que caracteriza a la diverticulitis, vamos a ver que esta va a ser una inflamación de tipo aguda, que aumentaba la presión intraabdominal, provocaba la formación del divertículo por la distensión de la pared del colon y también provocaba la erosión de la pared del lumen de lo que va a ser el colon y por lo tanto va a provocar que esta parte, debido a que se erosiona, o mejor dicho, se raspa y se inflama y se infecta, se cultivan bacterias en esta zona. Pásale nomás, Jesús de Diepo. Entonces, muchas veces en estos divertículos llegan a alojarse lo que van a hacer a este nivel heces, y al alojarse este tipo de heces aumenta la infección en este tipo de zonas, estas zonas comienzan a inflamarse, y igualmente es lo que tenemos la diferencia principal entre la diverticulosis y la diverticulitis. Vamos a tener que la diverticulosis va a ser propiamente la formación de estas expansiones de lo que va a ser el colon por el aumento de presión, y la diverticulitis vamos a tener ya la inflamación de los mismos y la colonización por parte de bacterias en esta zona, que igualmente vamos a ver de las complicaciones de diverticulitis que nos pueden provocar sepsis, la perforación de las mismas y la liberación, por ejemplo, de esta materia fecal en lo que va a ser la capacidad, en la cavidad peritoneal, y que nos puede provocar bastantes complicaciones. Pásale, Jesús. Muchas gracias. Y ahora vamos a hablar de qué manifestaciones clínicas vamos a tener principalmente. Y primeramente se nos habla que la tipo de aumento de temperatura corporal en estos pacientes tiende más a ser una febrícula que una fiebre. Estábamos hablando que el colon sigmoide va a ser el que va a estar más afectado en los pacientes y por lo tanto se caracteriza por ser un dolor en el cuadrante inferior izquierdo en el paciente. Sin embargo, los divertículos también se habla que estos pueden formarse en lo que va a ser en el ciego, pero esto es bastante más raro. Sin embargo, si se formaran en el ciego, el dolor sería en el cuadrante inferior derecho, ya no en el cuadrante inferior izquierdo del paciente. Igualmente, vamos a ver que en esta zona donde se forman los divertículos va a haber un aumento de sensibilidad en la zona y también podría haber una masa palpable en la zona y una zona distendida. Esta masa palpable y esta zona distendida y más sensible también puede ser dolorosa la palpación en estos pacientes. Ahora, también se nos dice que va a haber tanto un aumento de la urgencia urinaria como un aumento de la frecuencia urinaria en los pacientes, más o menos en el 15% de los casos, y también la presencia de una piuria estéril en los pacientes en un microscópico de orina. Y esto se debe principalmente porque la presión que ejercen los divertículos pueden irritar la vejiga por su proximidad al colon sigmoide. También se nos dice que nos puede provocar un abdomen agudo, especialmente el abdomen agudo puede provocarse por lo que va a ser la perforación y la peritonitis, que nos puede provocar la liberación de lo que va a ser la materia fecal a la cavidad peritoneal, y también algo raro que se puede dar dentro de lo que va a ser esta enfermedad diverticular es la hematoquesia en los pacientes. Y por último, decirles que entre más edad avanzada en los pacientes o cuando hay inmunocompresión en los pacientes, los síntomas tienden a enmascararse y pueden ser síntomas muy, muy débiles. Ahora, pasa al diapo. Vamos a ver cómo es el manejo principalmente de estos pacientes. Habíamos hablado que en la diverticulitis vamos a tener una triada, principalmente que va a ser el dolor en el cuadrante inferior izquierdo, la presencia de fiebre y la presencia de leucocitosis. Esto va a ser los tres síntomas, signos, hallazgos principales que vamos a encontrar en la diverticulitis. Y para la confirmación de la diverticulitis siempre es apropiada un examen de imagen. Y siempre vamos a complementar, mejor dicho, diagnóstico clínico con diagnóstico de imagen, con imagenología, cuando no haya un cuadro clínico claro que habíamos tratado anteriormente, por ejemplo,
la presencia de la masa palpable, la febrícula como tal, cuando el dolor no es especialmente en el cuadrante inferior izquierdo, que es lo más común en estos pacientes, y por lo tanto aquí se recalca que se debe hacer lo que va a ser un ATAC. Pacientes con inmunodeficiencia, ya hemos hablado que estos pacientes tienden a enmascarar los síntomas. Al tratamiento, cuando existe una mala respuesta al tratamiento, se considera hacer examen de imagen para buscar otro tipo de diagnósticos. Igualmente, cuando la enfermedad tiende a ser recurrente, y si necesita cirugía, es necesario realizar también un ataque en los pacientes. También es importante la realización de la colonoscopia para detectar algún tipo de malignidad en los divertículos que se forman en estos pacientes, especialmente después de que pase la fase aguda de la enfermedad y se haga la resolución de los primeros síntomas. Se pueden planificar colonoscopías para en busca de algún tipo de malignidad. Y también se nos recalca que en una mujer yo siempre debo hacer un examen pélvico, especialmente en este dolor en el cuadrante inferior izquierdo, para no enmascarar lo que va a ser en realidad una enfermedad ginecológica y confundirla con una enfermedad de lo que va a ser de tipo abdominal. Siguiente. Bueno, ahora vamos a tener lo que son los estudios de laboratorio. Por un lado tenemos lo que es un examen completo de biometría hemática, donde vamos a apreciar una leucocitosis y también una posible anemia por pérdidas de sangre y perforaciones que también se pueden dar, pero también vamos a ver un poco de esto más hacia adelante, ¿ya? En cambio, en el BMP, que es el panel metabólico básico, vamos a encontrar anomalías electrolíticas, aumento del BUM y aumento de la creatinina. En el PCR también va a haber un aumento, más o menos nos dice que es un aumento mayor a 50 miligramos sobre litro, para tomarlo también en cuenta, ¿no? Después tenemos el frotis en heces ocultas para el frotis oculto en heces de sangre, para poder evaluar si es que hay alguna hemorragia producida por perforación diverticular. Ahora también tenemos que tener en cuenta que el estudio de laboratorio también hay exámenes que se le pueden adicionar dependiendo del paciente. Por ejemplo, si uno sospecha de una hito o una nefrolitiasis, también se le puede aumentar lo que es un examen de análisis de orina, un hemo. En el caso de mujeres que están en época fértil, se puede aumentar un beta-HCG, tanto en suero como en orina, y también por el riesgo de embarazo ectópico, ¿no? Y por último, la microscopía en heces para descartar lo que es sobre todo una gastroenteritis. Siguiente, por favor. Ya. En los estudios de imagen, en cambio, tenemos lo que van a ser varios estudios, ¿ya? Primero vamos a tener lo que es el ataque de abdomen y pelvis con contraste intravenoso y también simple. También puede ser una simple. Se piden las dos, más bien dicho. También hay una resonancia magnética que se puede pedir en el caso de que no se pueda pedir una ATC. Otro de las pruebas de imagen que se puede pedir es una eco, en el caso de que no se tenga a disposición ninguna de las anteriores. Y también nos dice que resulta bastante útil porque una eco suele ser bastante más barata que las anteriores. Y por último, tenemos una radiografía de abdomen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta radiografía de abdomen no la vamos a usar en una fase aguda. ¿A qué hablo? En una fase que sea no complicada. En la colonoscopía también de detección, que vamos a ver más adelante, es la que no se puede usar en una fase aguda por riesgo de perforación. Ahondaremos más mediante vamos avanzando pues en la exposición. Entonces tenemos las indicaciones de un ataque que todavía no le pases, Jesús. Ya. En estas indicaciones, como dije, se había dicho, se puede dar en contraste o no. Simple, en este caso, en esa imagen, lo que vamos a tener en sí es tenemos un engrosamiento mural y el ensanchamiento luminal. Lo podemos ver más o menos en el cuadrante lateral izquierdo. Si lo puedes apuntar, tal vez, Jesús. Hay una masa que tiene una forma como de una S. Entonces,
Ahí lo que podemos evidenciar son unos micropuntitos que son la producción de aire en un cierto grado, también una estenosis y también la reducción de lo que es el lumen, la luz. Es lo que se podía evidenciar en esa imagen. Bueno, siguiente, por favor. Ahora sí, pásale, pues. Ya. Como había dicho, la resonancia magnética más que nada se va a dar cuando no se pueda utilizar el TC, o sea, la tomografía, o haya contraindicaciones o tampoco puede utilizar el contraste. Son los hallazgos literalmente similares a la TC y se puede también interpretar de una manera muy parecida. Ya. En el ultrasonido de abdomen, en cambio, vamos a tener bastante, se diría, dependencia de lo que es la experticia de la persona que haga el eco, y también tenemos que tener en cuenta bastante lo que son los planos, porque bueno, en lo que es el ultrasonido, siguiendo con esto, vamos a tener que se tiene que ver más o menos la modalidad de imagen inicial y se puede mostrar hallazgos de diverticulitis complicada, por ejemplo, en un hemoperitoneo, por una perforación donde ya salgan los gases intestinales hacia esta cavidad, un líquido libre, las formaciones de abscesos, por ejemplo, que lo vamos a ir revisando en unas diapos posteriores. También hay que saber que se puede observar divertículos con inflamación circundante, una inflamación que se va a mostrar hipericoica y formas de abscesos que son un líquido detectable o engrosamientos también de la pared intestinal. Por ejemplo, Jesús, pásale por favor. Ya bueno, en esa imagen tenemos, en esas tres, en esa diapositiva tenemos tres imágenes. La de la izquierda superior y la de la derecha superior en realidad son la misma. O sea, solo les puse para que podamos más o menos ir diferenciando qué es lo que dice de cada uno. ¿Mande? Lo patológico está bien ahí, los cambios que usted puede ver en la ecosonografía. Exactamente. Y en la de abajo es un poco más fácil identificar los cambios, entonces por eso no les puse una imagen aparte, porque sí se van a dar cuenta clarito con lo que les voy a ir narrando. Entonces, sabemos que ahí en esa imagen se va a evidenciar sobre todo lo que es el sigmoide que está edematoso, con una pared engrosada, pérdida de la distensión de las capas murales y estrechamiento de la luz, que es esa línea blanca ondulada que vemos en la de la derecha superior. Esto es lo que les acabé de decir ya. En cambio, los divertículos que son visibles como evaginaciones son estas flechas que están en el borde, ajá, esas mismas, Jesús, en el borde que es antimesentérico del colon sigmoide. Entonces, es ese contorno punteado. En cambio, la parte azul en realidad nos dice que es un cúmulo de líquido que se ha quedado ahí. Listo. En cambio, en la parte de abajo, en la imagen de abajo, Jesús, esa en cambio es un divertículo. Tenemos el colon sigmoide y al lado izquierdo superior está un divertículo que le vemos como un ojito circular y en el medio tiene un puntito, ese mismo, Jesús. Ese es un divertículo y se presenta como una estructura hipoicoica discreta con una sombra de aire hipericoico central, que es la que está ahí. Y también nos dice la leyenda de la imagen que en otro plano
de ese mismo estudio se puede ver una fístula entre el colon y esta parte del divertículo. Sin embargo, en esta imagen no se lo ve. Eso nada más era. Siguiente, por favor. Ya. En radiografía tenemos que tener algo claro. Puede ser, podemos pedir una de abdomen, que es la más útil. También podemos pedir una un poco más conllevado a lo que es el tórax, pero sin embargo, es más para evidenciar lo que es el neumoperitoneo, porque se va a englobar este aire que sale de las vísceras hacia lo que es el diafragma. Esa sería una de las indicaciones por las cuales se podría tomar una erectis de tórax. Sin embargo, la más usada va a ser la de abdomen. Ya, nos dice que no es útil para el diagnóstico de diverticulitis no complicada. Es una de las cosas. Las indicaciones puede ser una sospecha de perforación o obstrucción intestinal y puede realizarse como parte de un estudio de rutina del dolor abdominal agudo. Ya, a veces puede hallarse una perforación como un neumoperitoneo, como les había narrado anteriormente, o una obstrucción intestinal, donde van a haber unas asas distendidas, dilatadas o múltiples niveles hidroaéreos, como una especie de megacolon, por el estilo. Ya. Entonces, pásale por favor, Anita. Ya. Entonces ahí tenemos lo mismo, ¿no? Les digo, la superior es la imagen, la RX, sin que exista esas partes delineadas para podernos darnos cuenta de qué es lo que está pasando ahí. Ya, entonces ahí lo que tenemos primero es una de abdomen anteroposterior en el lado izquierdo, de izquierda hacia derecha. Una de abdomen anteroposterior, la del medio sería una de tórax anteroposterior también, y la de la derecha, en cambio, sería una lateral de tórax. Ya, entonces de ahí lo que vamos a ver sobre todo es la existencia de un neumoperitoneo, como les había comentado, el aire tiende a irse hacia arriba, sobre todo porque en este caso le han hecho de pie, entonces el aire tiende a irse hacia arriba y ahí está en el diafragma dos cúpulas de aire que no pertenecerían en este caso a una anatomía normal. Si ustedes observan, un ratito, si ustedes observan la radiografía de tórax, donde se ve el aire subdiafragmático, luego aire debajo de la silueta cardíaca, ¿sí? Y aire en el hemidiafragma también izquierdo. Ese se llama el signo del diafragma continuo, ¿no? Está hablando de neumoperitoneo. Muchas veces nos encontramos frente a este hallazgo por los antecedentes. Podríamos decir que es una úlcera péptica perforada, o si no, el otro órgano que aloja bastante aire en el organismo es el colon, ¿no? Entonces nos invita a pensar que una de estas dos vísceras está comprometida. ¿Cachan? Recuerden eso. Nos llama la atención en el gráfico 1, o en la radiografía 1 izquierda, las asas que están distendidas, han perdido la arquitectura, están centradas, ¿no es cierto? Y recuerdan ustedes, algún rato hablamos de que suele haber la placa en vidrio esmerilado, ¿no? Toda la parte derecha de ese abdomen se muestra así. Ahí deberíamos tener tan solo la sombra del hígado, o la imagen del hígado, pero hay líquido libre, ¿no? Hasta aquí vamos a aclarar algo. Entonces tenemos la enfermedad diverticular y esta puede, los compañeros mencionaron los antecedentes de nuestro paciente, los factores de riesgo en esa epidemiología, ¿no? Enfermedad diverticular puede presentarse como una enfermedad no complicada. Nuestro paciente hace relación a dolores crónicos, a trastornos del hábito defecatorio y claro, muchas veces esta sintomatología es de larga data, ¿no es cierto? Entonces, eso nos obliga a que nosotros tengamos un algoritmo de estudio para ese paciente, ¿no? En ese contexto. Sí, entonces ahí va bien que nosotros hagamos estudios
endoscópicos, ¿sí? Pues sería una colonoscopía. Podemos estudiarlos a través de estudios radiográficos con contraste. Entonces nosotros podemos solicitar colon por enema, por decir algo, y entonces esto nos va a dar la magnitud del número de divertículos, donde estos están más frecuentemente localizados, ¿no? Hablamos de que la enfermedad diverticular es más frecuente en el lado izquierdo, ¿sí? Y que cuando son en este segmento los más frecuentes, nosotros en nuestro paciente podríamos, para evitar la sintomatología, ofrecerles igual una cirugía donde realicemos una resección de ese sitio del intestino donde están más frecuentes los divertículos, ¿no? Entonces lo tomamos entonces como una enfermedad diverticular no complicada. Podríamos dar tratamiento y el tratamiento va a ser esas medidas generales que nosotros siempre damos, ¿no es cierto? La reducción del peso, el tipo de dieta, el consumo de fibra, todo eso va a ayudar, ¿no? En ocasiones todo el colon de esos pacientes tienen divertículos, ¿sí? No podríamos sacar todo el colon. Entonces vuelven a hacer las medidas generales, la parte de ese tratamiento, ¿no es cierto? Evitar el estreñimiento y ustedes saben que los líquidos ayudan mucho, al igual que la fibra. Más esos mismos pacientes, ¿sí? En algunas ocasiones complican y se tornan las formas agudas del cuadro, ¿verdad? Esta enfermedad complicada. Entonces escucharon tanto a Santiago como a Josué sobre las complicaciones. Fátima, ¿me puedes decir qué habló de complicaciones? Porque ella mencionó algunas. ¿Cuáles serían entonces las principales complicaciones de la enfermedad diverticular? Perdón, mencionó los abscesos o también la formación de fístulas. Ya. ¿Qué más? También podría haber una infección si hay un absceso. También mencionó lo del estreñimiento. Ujú. Ya, esa como parte de la clínica, ¿no es cierto? En la no complicada, pero ahorita estamos viendo ya en la complicada, para que ustedes lo tengan claro. Pues tú mencionaste parte de estas complicaciones ya. Nosotros podemos ver que pueden complicarse. Habló de hemorragia, ¿verdad? Sí, y es que justamente decíamos que ese sitio de debilidad a nivel de la pared puede ser por el paso de una arteria y esta arteria es terminal. Entonces, cuando el divertículo sangra, produce la hematoquesia que hablaba también su compañero, ¿verdad? El sangrado, una de las complicaciones. Sí, la otra habló de perforación. Por eso es que estamos viendo esta condición de los estudios radiográficos, ¿verdad, Patti? Sí. Entonces, esta hemorragia, perforación. Habló también de que puede estar ocluidos estos divertículos, ¿no es cierto? Y nosotros, ay, creo que se me va a agotar la batería, esperan hace un ratito. ¿O de quién se está agotando? De Jesús, ¿no? ¿Es la tuya o la mía? Bueno, si era la mía, ya puse a cargar. Entonces decíamos que es la hemorragia, la obstrucción, la perforación, ¿verdad? Y claro, nosotros dentro de ese mismo cuadro de la enfermedad diverticular podríamos tener cuadros localizados o cuadros generalizados de esa misma perforación. Usted habló, Fati habló en relación a cuando podrían estar localizados, ¿verdad? Sin que dé cuadros, una peritonitis generalizada, pero habló de abscesos. Entonces nosotros tendremos que valorar la magnitud de esos abscesos en la cavidad abdominal para ver si, según ello, podríamos optar por cirugía o por drenaje guiado a través de un estudio tomográfico, un procedimiento menos invasivo, ¿verdad? Entonces, en base a todos estos hallazgos que está presentando
su compañero, nosotros podemos describir cuáles incluso pueden ser las opciones de tratamiento, ¿no? En la enfermedad diverticular complicada hablamos de hemorragias. Es algo especial porque en esta enfermedad se relaciona que si bien los divertículos son más frecuentes en el lado izquierdo, los que más sangran suelen ser los ubicados en el lado derecho del colon. Entonces la clínica es un poco especial también y que debemos considerarlo, ¿no? Puedes continuar, Josué. Listo, doc. Y también, como una pequeña acotación, en la columna, en el lado derecho, más o menos encontramos unas linitas verticales transparentes, negruzcas. Esas son cuando se da lo que es un aire, cuando la perforación ha llegado a lo que es el properitoneo y el aire está fugando hacia allá, vemos esas líneas. En la radiografía de abajo, en la primera, en la de la izquierda, les vemos como unas dos linitas de color rojo, ahí, para que la vean. Ya, regresa Leonita rapidito, Jesús. Entonces, en la colonoscopía de detección, dice que en realidad nos recomienda hacerlas después de unas 6 a 8 semanas de la resolución del episodio agudo, para sobre todo descartar una malignidad y una extensión, y evaluar lo que es la extensión de la diverticulitis. Y que nos dice Es que, también que... Josué, en la fase aguda, la colonoscopía no la hacemos, ¿cierto? Decíamos que en el paciente con la enfermedad diverticular no complicada. En la fase aguda no podríamos Sí, hacerlo sí, porque todo lo que incrementa presión, mira todo el desastre que puede generar. Los estudios de medios de contraste endoluminales en esa fase tampoco, ¿sí? Porque si está perforado el divertículo, imagínate a una peritonitis fecal incrementarle una peritonitis química. Entonces, en la fase aguda, en estos pacientes, no estos dos elementos, ¿no? Aquí sí utilizamos los que tú mencionaste, ¿no? La tomografía, ¿sí? Y esta nos va a indicar la magnitud. Ah, bueno, la ecosonografía, y tú nos mostraste unas bonitas imágenes en esa fase aguda. Se dice que cuando está complicada, la clínica que nos da la enfermedad diverticular es como si fuese una apendicitis, pero no en el lado derecho, sino en el lado izquierdo, ¿verdad? Y las imágenes que da ecosonografía suelen ser muy claras como tú nos presentaste. ¿Ya? Doc, quizás se entrecortó. Lo que dije es que se da después de, o sea, se puede hacer una colonoscopía de detección luego de 6 a 8 semanas Ya, de que ocurra el episodio agudo. Eso había dicho. ya, ya. Ajá. Y bueno, eso. Ahora sí, pásale nomás, Jesús, para llegar a la de clasificaciones. Ujú. Entonces, en las clasificaciones, en realidad tenemos lo que es la modificada de Hinchey, de la diverticulitis. En realidad esto también nos dice que se va a apoyar en lo que es la imagen para poder también clasificarlo. En este caso sería sobre la tomografía computarizada, que es, digamos, la de elección. Bueno, tenemos que una diverticulitis no complicada va a ser más o menos la estadía entre el 0 y el 1A. Después ya vamos a considerar una diverticulitis complicada a partir del 1B, porque puede haber ciertos hallazgos como lo que son una inflamación de un divertículo colónico asociado con complicaciones como por ejemplo un absceso o una peritonitis fecal. Ya, entonces eso para que lo tengan en cuenta y ahí tenemos más o menos lo que es una breve interpretación. Siguiente, por favor, para llegar a los diagnósticos diferenciales. Y entonces, Más, no, regrésale a la anterior, ¿no? Porque la bibliografía ahí me falta, ¿no? Más es importante dónde está la interpretación, ¿sí? Mira, cuando hablamos de un absceso que está en formación, ¿sí? Y que está localizadito, o cuando está ese absceso ya formado y puede estar a distancia también, ¿verdad? ¿No? Entonces, esta interpretación en esta clasificación es muy buena porque también está asociada a la conducta que nosotros vamos a optar para ese paciente, ¿verdad? ¿Puedes leerle, por favor, la interpretación?
Por ejemplo, si tenemos en el hallazgo de Inflamación cero, bueno, si vamos por el cero, interpretación. Ujú. tenemos lo que es la interpretación de diverticulitis clínicamente leve Listo, ya. y la traducción. Ujú, Entonces esa va a ser susceptible a un tratamiento clínico, ¿verdad? Ya. ujú. 1A. Uno es una diverticulitis con inflamación pericolónica flemonosa localizada. Esa también es clínica. Es clínica, ¿no es cierto? Ujú. Porque está a nivel de la pared, ¿no? El pulmón o en el tejido próximo a estos divertículos. No hay perforación. Tampoco hace mención a absceso, ¿verdad? Ya sigue. Si nosotros detenemos ahí con la parte clínica, este paciente va a evolucionar bien, ¿verdad? Vamos, siga. De ahí lo que tenía entendido, por lo que leí, es que a partir del acceso 1B, en este Ujú, caso, ya iniciaríamos con lo que son ya medidas ya quirúrgicas, donde se va a ya. encontrar interpretación, Ujú. Recuerda, colitis, ¿no? Si el absceso es único, dependiendo del tamaño, y según la tomografía y ventana, entonces se opta también por la mínima invasividad. ¿Sí? Entonces podría ser un drenaje de esa colección y al aportar, ¿sí? Igual sí, está diciendo abscesos a distancia también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está la clínica? Porque de repente nosotros encontramos, mira, la peritonitis está localizada, ¿sí? Y hay la formación y muy también con limitado, podría optarse por eso, ¿no? Todo va a depender también de los recursos. Recuerden ustedes, ¿cómo es el paciente? ¿Será un paciente añoso? ¿Es un paciente que tiene algún riesgo anestésico? Y entonces, todo eso nosotros lo sopesamos a la hora de tomar la decisión. Y posiblemente ese paciente resulte beneficiado de drenajes mínimamente invasivos, ¿verdad? Pero mira, lo opuesto, estoy con un paciente diabético, estoy con un paciente en malas condiciones generales, no tengo chance de hacer nada en ese paciente sino cooperarlo, ¿sí? El paciente diabético es el que menos se defiende. Uno de los factores que hay que en el paciente que mostramos la fotografía era también la diabetes, ¿sí? La vasculopatía diabética, factores agravantes en toda patología, ¿sí? Puedes continuar, vamos. ya. Entonces, ahora sí le pasamos. Bueno. Entonces, tenemos en el diagnóstico diferencial las primeras que les había comentado anteriormente, por ejemplo, un embarazo ectópico, una ITU, que también puede haber litos, esas son como que las más comunes, pero sin embargo, también hay otras que son un poco más raras que también hay que tenerlas en cuenta, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, cáncer colonorrectal, una isquemia intestinal también aquí, una apendicitis aguda, un hilio, una obstrucción colónica, una torsión ovárica también puede ser bastante como que decidora, cánceres de ovario, una hernia inguinal, cólicos renales, infecciones del tracto urinario. Lo que nos decía y nos recomendaba es que si es mujer toca también descartar enfermedad pélvica infecciosa y también una ayuda en conjunto con ginecología, si es que fuera el caso para descartar que no fuese Sí. alguna de estas enfermedades. Bueno, siguiente por favor. Ahí está el tratamiento, donde en realidad se va a asentar el tratamiento dependiendo de la puntuación en la escala de Hinchey que habíamos estado hablando sobre eso justamente. Entonces tenemos, como habíamos comentado, de la escala 0 al estadio 1A, es en realidad un tratamiento conservador que se considera el uso de antibióticos orales de amplio espectro, en este caso nos pone de ejemplo ciprofloxacino más metronidazol, y también nos dice en grupo de pacientes seleccionados, porque nos decía que no era lo mismo en personas inmunodeprimidas, por ejemplo,
la enfermedad que en unas personas que están inmunológicamente competentes. Entonces, ahí se optaba por lo que era este tipo de antibióticos. Bueno, también tenemos en cuanto a lo que es la diverticulitis complicada, que como dije, tenemos que tomarla desde el estadio 1B hasta el 4B. Se recomienda ahí sí un manejo hospitalario con antibióticos intravenosos de amplio espectro para todos los pacientes que ya lleguen a ese estadio. Ya como habíamos dicho al inicio, por ejemplo, en el 1B y en el 2, en el estadio 2, podemos optar por un drenaje percutáneo guiado por TC para abscesos que sean mayores a 4 centímetros, tomando en cuenta lo que dijo la doc, que hay abscesos que están localizados y debemos procurar la menor invasión hacia el cuerpo de nuestro paciente. Entonces, de esa manera también se cuida. De ahí tenemos la colectomía de emergencia en pacientes con peritonitis generalizada, que ya sería, por ejemplo, un estadio 4. Ya. Pásale unita más, por favor, Jesús. Una más. Ya. Ya. Pero el anterior, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo explicaste? Porque le he puesto mal el orden, pero en realidad ahí lo que tenemos es una imagen donde está una de las opciones que se pueden dar cuando estamos frente a una diverticulitis grave, la cual es una resección de un pedazo del Es el colon. sigma, ¿no es cierto? Del sigma. Es el sigma, pues es el sigma, ¿no? Entonces procedemos a la resección donde están ubicados los divertículos. Se realiza la resección sigmoidea, ¿no es cierto? Y ellos han puesto en el gráfico del frente la posibilidad de que se haga una anastomosis término-terminal luego de la resección, ¿verdad? Más la conducta también va a variar. Esa es la tendencia actual si nosotros no encontramos una mayor contaminación o la contaminación de la cavidad es leve y hemos logrado lavar cavidad y no dejamos impregnado tejido infectado, ¿verdad? Entonces, esa opción puede darse, ¿sí? La otra opción es que igualmente resequemos el segmento comprometido por los divertículos, ¿sí? Hagamos una sutura de la parte distal del intestino. En el gráfico derecho donde están los puntitos, sí, hay dos, ¿no es cierto? Hay dos segmentos de puntitos en celeste o en verde. Bueno, un proximal y un distal. Entonces lo distal lo suturamos, ¿sí? Eso, y lo proximal, no, en el mismo gráfico, explícale. Lo distal lo suturamos, ¿sí? Esa parte de ahí suturamos, ¿sí? Hacemos una sutura continua. Y lo proximal, lo que está en puntitos, a esa, en cambio, lo abocamos a la pared a través de una ostomía. Ese es el procedimiento de Hartmann, ¿sí? Ostomía de Hartmann. Cierre del muñón distal y el proximal le abocamos a pared abdominal para que el paciente tenga una ostomía. Y eso es cuando en ese segmento hubo el absceso, hubo la perforación, hubo materia fecal. Yo tengo que lavar la cavidad, pero veo que queda impregnado el peritoneo con gleras o con secreción. Entonces, es mejor hacer una ostomía, ¿no? Y en ese sitio que queda rezagos de esa infección y que no le he podido extirpar en su totalidad, porque mira, hacia atrás yo tengo estructuras retroperitoneales, ¿verdad? Y entonces es mejor dejar un drenaje, ¿no? En ese sitio. Entonces yo podría hacer una resección y anastomosis término-terminal, ¿sí? En esa 4, cuando hablamos de que está perforado, ¿no? Ese divertículo y que hay secreción, hay materia fecal al lado y el grado de contaminación ya es con una peritonitis generalizada. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos, así es, esa sería la ostomía, ¿no? Entonces, son las opciones de tratamiento en el grado 4 que hacía referencia, ¿no? Grado 3 y 4 podría ser esto. Entonces todo dependerá del tiempo en que estamos diagnosticando
de la magnitud de la infección, de la condición general del paciente. Está con sepsis, está con fallo renal, mejor es ostomía, ¿no? Pues no me corro riesgo. Pero cuando se ha utilizado vasoactivos, ustedes saben que el uso de vasoactivos y pacientes en quienes estamos haciendo ostomía hay una repercusión muy importante, ¿verdad? Sí, entonces el flujo mesentérico va a modificarse porque va a distribuirse hacia los órganos nobles. Y ese sitio de la ostomía en ese paciente hipotenso por su condición de shock puede verse debilitado y él podría complicarnos con fístulas en el posoperatorio, ¿no? Entonces, siempre tomar en consideración eso. Pues las dos opciones pueden ser, ¿no? En el grado 4 específicamente. Está bien, Josué, ese gráfico está muy bien de la parte quirúrgica. Más el que viene, el siguiente, estabas dando muy bien la explicación, Josué. Discúlpame por interrumpirte, pero era para aprovechar el gráfico. Listo, Doc, no se preocupe. Es que íbamos a hablar un poquito más sobre las diverticulitis no Ideas complicadas. generales, Las, ajá. en las complicadas. Entonces, Santiago va a dar sobre lo que es el checklist, pero yo quería irme más a lo que es un ratito, estar en lo que es el tratamiento. Ya. Si se puede. Puedes nomás continuar. En cambio, Santiago ya les va a ir hablando un poco más, pero yo les voy a terminar de hablar sobre el tratamiento. Entonces, al tratamiento de las no complicadas, tenemos que va a ser un tratamiento ambulatorio de seguimiento de 2 a 3 días para evaluar la progresión y cómo siguen los síntomas, si es que en realidad hay una remisión. Si no hay mejoría, se puede considerar el manejo del paciente como hospitalizado. Se puede repetir también las pruebas de imagen para evaluar si es que existe alguna complicación o no. También en este caso la colonoscopia de detección después de un episodio primario de primer paso. Una vez que los síntomas hayan ya resuelto su curso, puede realizarse, pero si es que ya se realizó una en el último año, ya no sería tan recomendable. Es decir, si ya tuvo una anterior, ya no sería lo recomendado. También se puede considerar una consulta quirúrgica por diverticulitis recurrente no complicada. Y por último, una consulta sobre lo que es una gastrointestinal para pacientes con episodios frecuentes y recurrentes, donde los síntomas ya son crónicos y también tiene un diagnóstico que tal vez no llega a esclarecerse de manera completa. Ya, ahora en cuanto a lo que son los divertículos no complicados, pues bueno, la imagen que teníamos anteriormente sí correspondería a un grado 3 y a un grado 4, como había dicho la doctora, pero digamos en este caso, ¿qué pasa si es que es un grado 2 o un grado 1B, donde ya logramos que el tamaño del absceso en el caso del 1B sea menor a 4 centímetros? Bueno, nos dice que hay que tener un manejo conservador con antibióticos intravenosos, donde los signos de mejoría entre las 48 y 72 horas nos implicaría que podríamos iniciar un tratamiento enteral, y en donde consideraríamos lo que es un cambio a antibióticos orales también. Ahora, si es que el tamaño es mayor a 4 centímetros, todavía, bueno, o seguimos en la escala de que es mayor a 4 centímetros, como habíamos dicho, un drenaje percutáneo, una ecografía, guiado por ecografía o tomografía. Eso sería lo de apoyo en cuanto a las complicadas. Señorita Santi va a hacer lo que es el checklist en cuanto a lo que es la gestión a largo plazo de estas diverticulitis. Les va a explicar sobre esto. Ajá, bueno, entonces habíamos hecho como dos listas o casillas de verificación de lo principal que yo debo hacer o manejar, ya sea en una diverticulitis no complicado como lo que debería ser el checklist de una complicada, es decir, voy anotando y por eso son como recuadritos para recordar qué es lo que yo debo hacer en cada uno de estos casos. Entonces hablábamos de una complicada, primeramente es importante hacer que el paciente tenga una dieta de líquidos claros, también es importante los cuidados de apoyo en el paciente.
Por parte de estos habla principalmente de cuidados de enfermería, y también es importante, ahora en estos no complicados, dependiendo del tipo de paciente, si tiene o no tiene factores de riesgo, considerar el uso de antibióticos orales de amplio espectro. Si estas complicaciones o factores de riesgo que podría tener el paciente, hablábamos que ya habíamos hablado que podría ser el consumo de carnes rojas, el IMC aumentado en esos pacientes, un paciente con hábito tabático, con enfermedades hereditarias del tejido conjuntivo, habíamos hablado de Marfan, de Ehlers-Danlos, etcétera, quimioterapia, etcétera. Entonces, aquí se habla que aunque el paciente, los pacientes que sean sanos, sin signos de complicaciones de verticulitis, ni signos de sepsis, podríamos decir que no necesitan antibióticos. Pacientes que sí tengan factores de riesgo, que tengan algún síntoma de inflamación aguda, requerirían antibióticos orales de amplio espectro. Si yo no elijo dar antibióticos, lo que sí se recomienda es que yo haga un seguimiento estrecho para controlar la progresión de la enfermedad en estos pacientes. Después de esto nos dice que debo realizar ya un tratamiento ambulatorio en estos pacientes con diverticulitis no complicada, más o menos con un seguimiento a los 2 a 3 días o antes si los síntomas llegasen a empeorar. Y por último, luego de que la enfermedad inicial o los síntomas iniciales hayan sido resueltos, siempre se considera derivar para realizar una colonoscopia en estos pacientes. Siempre dice que la colonoscopia nos va a ayudar o facilitar mucho lo que va a ser la búsqueda de malignidad en estos pacientes. Sin embargo, esta checklist que hemos realizado va a cambiar en lo que va a ser la diverticulitis complicada. Si le pasas de diapo, por favor, vamos a ver que primeramente en la diverticulitis complicada, una anterior, ya. Aquí vamos a ver que es importante la interconsulta de cirugía urgente, principalmente aquellos pacientes que tengan signos de peritonitis generalizado, sepsis o shock séptico, ya que ellos necesitan una laparotomía de urgencia, estos pacientes. Ahora, también es importante realizar estos pacientes nada por vía oral, ya que, bueno, los pacientes con diverticulitis complicada, la principal complicación va a ser las perforaciones de estos divertículos. Entonces, obviamente necesitamos que el paciente no tenga el consumo de ningún líquido o alimento que empeore el cuadro de peritonitis en el paciente. Aquí es importante una fluidoterapia intravenosa en el paciente para la hidratación del mismo y para mejorar el cuadro del paciente. En todos los pacientes complicados sí es bastante importante los antibióticos intravenosos de amplio espectro, y también es importante manejar las complicaciones si las hay. Hablemos, por ejemplo, de una perforación con peritonitis fecal. Habíamos hablado que en estos divertículos suele acumularse materia fecal. Es muy importante el lavado durante la laparotomía, el manejo de antibióticos de manera adecuada, igualmente si existe alguna obstrucción intestinal, y también la presencia de los abscesos. Los abscesos, como había hablado mi compañero, va a ser importante dividirlos en aquellos abscesos que tengan un tamaño menor a 4 centímetros, los cuales pueden ser tratados con antibióticos, pero si el absceso es mayor a 4 centímetros, es bastante importante el drenaje percutáneo guiado por imagen en estos abscesos, que como estamos diciendo, mayor a 4 centímetros, son abscesos demasiado grandes que necesitan un drenaje adecuado. También en estos pacientes con complicación en la diverticulitis es importante la analgesia parenteral para el tratamiento del dolor agudo, los antieméticos vía parenteral, igualmente la hospitalización de los mismos, y también la parte de la exploración laparotómica extensa en los pacientes es bastante adecuado, y cuando los síntomas también los síntomas primarios hayan cedidos, referir a la colonoscopia para investigar la causa primaria de la misma. Listo, ahora en cuanto a lo que son las complicaciones tempranas, vamos a tener que son 5, como vemos: perforación, abscesos, obstrucción intestinal, sangrados y pielonefritis. Entonces, en las perforaciones tenemos que se puede producir por algunas de las rupturas de divertículo inflamatorio, lo cual va a producir una comunicación libre con el peritoneo y luego va a producir una peritonitis fecal generalizada, o la ruptura de un absceso diverticular, que eso va a producir una peritonitis purulenta generalizada. También puede presentarse con dolores de abdomen agudo, más bien se va a presentar con síntomas de abdomen agudo,
el aire libre, intraperitoneal, generalizado en las imágenes que hemos visto. En cambio, lo que son los abscesos, todo lo que hemos hablado, más volver a sospechar